¿De verdad creías que vivirías aquí solo? Mi hermano y mi hermana tomaron posesión de mi casa, eligieron sus habitaciones y me dijeron que debía estar Shao. Pensaron que me quedaría callado, pero al día siguiente tengo 28 años. Soy George y toda mi vida he visto a mi hermano Max y a mi hermana Sabrina vivirla sin propósito ni ambición. Desde pequeños se han acostumbrado a conseguir todo lo que querían simplemente porque sabían cómo pedirlo. Max, 5 años mayor que yo, siempre ha sido el favorito de mi padre. Guapo, carismático, podía hacer hablar a cualquiera, pero detrás de esa sonrisa encantadora había una falta total de ganas de trabajar. Recuerdo cuando conseguí mi primer trabajo en el supermercado local a los 16 años, mientras Max, a los 21, seguía viviendo de la pensión completa de sus padres. ¿Para qué trabajar si no tienes que hacerlo?, era su lema en la vida. Saltaba de una universidad a otra, sin quedarse nunca más de un semestre. Sus padres se limitaban a pagarle cada nuevo centro, creyéndose sus historias sobre encontrarse a sí mismo. Sabrina era 2 años más joven que yo, pero su enfoque de la vida era el mismo. Heredó la belleza de su madre y su talento para la manipulación social. En lugar de estudiar, se pasaba el día en salones de belleza y de compras con sus amigas. Estaba hecha para una vida mejor, le gustaba decir, gastando el dinero de sus padres en bolsos y zapatos de diseño. Nuestro abuelo, Frank Holder, fue el único que se dio cuenta de todo esto. Construyó un negocio de éxito desde cero, empezando con un pequeño taller de reparación de automóviles y convirtiéndolo en una cadena de talleres por todo el estado. A menudo me llevaba a trabajar con él, enseñándome a entender los coches y, lo que es más importante, a las personas. El dinero, George, me decía, es solo una herramienta. Lo importante no es cuánto tienes, sino cómo lo usas. Cuando tenía 12 años, empecé a ayudar en su taller después del colegio. Max y Sabrina se burlaban de mí, llamándome mecánico, con desprecio en la voz. Pero mi abuelo vio mi interés y mi esfuerzo. Me enseñó todo lo que sabía, no solo sobre coches, sino también sobre cómo llevar un negocio, sobre inversiones y sobre la importancia de ahorrar. Mientras yo trabajaba en el taller, Max se las arregló para estrellar 3 coches que sus padres le compraron por su cumpleaños. Cada vez iba acompañado de dramáticas excusas y promesas de enmienda, y cada vez sus padres le creían y le compraban un coche nuevo, aún más caro. A Sabrina no le fue mejor. Abandonó la universidad 2 veces, explicando que el ambiente no era propicio para su desarrollo creativo. En lugar de estudiar, creó un blog de moda que en realidad dirigía una redactora que contrató mientras ella viajaba por Europa con el dinero de sus padres. Todo cambió cuando su abuelo murió hace 3 años. En su testamento dividió su fortuna a partes iguales entre sus nietos. Cada uno recibió $2 millones. Fue su última lección para nosotros. Veamos quién ha aprendido qué. Escribió en una carta leída por su abogado. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Max ya estaba planeando comprarse el Ferrari deportivo con el que tanto había soñado. Sabrina hablaba de abrir una boutique de ropa de diseño, aunque no tenía ni idea de cómo llevar un negocio. Yo me senté en silencio, sabiendo ya lo que haría con mi parte de la herencia. Pasaron 3 años. Max se gastó el dinero en los primeros 18 meses. Se estrelló con su Ferrari 3 semanas después de comprarlo. Gastó el resto del dinero en fiestas, viajes e piauto, en dudosos planes de sus amigos, igualmente irresponsables. Ahora vive de nuevo con sus padres, pidiendo dinero prestado constantemente y diciendo a todo el mundo que el sistema es injusto con los jóvenes empresarios. Sabrina aguantó un poco más. Su boutique duró 6 meses antes de quebrar debido a su total incompetencia en la gestión del negocio y al gasto excesivo en gastos de representación. Gastó el resto del dinero en un lujoso estilo de vida que no podía permitirse. Ahora vive a costa de su segundo marido, un acaudalado dentista que encontró cuando su dinero empezó a escasear. Y yo invertí la mayor parte de mi herencia en propiedades. Compré varias casas abandonadas, las reformé y las alquilé.
Invertí parte del dinero en ampliar la red de servicio de automóviles de mi abuelo, abriendo 3 nuevos puntos de venta en zonas prometedoras. También me arriesgué un poco invirtiendo en startups tecnológicas, 2 de las cuales han tenido mucho éxito. El mes pasado compré mi primera vivienda en propiedad, una gran mansión en un barrio prestigioso con el que siempre había soñado. Todo justo, todo gracias al trabajo duro y a inversiones inteligentes. Y fue entonces cuando se desató el infierno. Max y Sabrina se presentaron en la puerta de mi nuevo hogar al día siguiente de publicar las fotos en las redes sociales. No me felicitaron por la compra. En lugar de eso, empezaron a decirme que les había robado su parte del éxito. «Siempre has sido la favorita del abuelo», gritó Sabrina. «Seguro que te ha dado más dinero en secreto. Si no, ¿cómo has conseguido todo esto?» «Tienes que compartirlo con nosotros», se hizo eco Max. «Somos familia. No puedes dejarnos vivir en la pobreza mientras tú te bañas en lujos». Intenté explicarles lo que eran las inversiones, el trabajo duro, lo importante que era administrar bien el dinero. Pero no me escucharon. Para ellos no era más que otra injusticia de la vida, otra razón para culpar a alguien de sus problemas. Esa noche, después de que se fueran, recibí un mensaje de mi abogado. Max y Sabrina habían presentado una demanda para revisar el testamento de mi abuelo. Afirmaban que yo lo había manipulado de algún modo para obtener ventajas secretas, que les había ocultado parte de la herencia, que les debía una indemnización por sus oportunidades perdidas. Sentado en mi nuevo despacho, miré la foto de mi abuelo que tenía sobre la mesa. Sonreía con su sonrisa sabia, como si supiera que este día llegaría. Y en ese momento tomé una decisión. No permitiré que destruyan todo lo que he construido. No dejaré que su codicia y su envidia destruyan el recuerdo de mi abuelo y su última lección para nosotros. Saqué mi teléfono y marqué un número. Era hora de demostrarles lo que significaba la verdadera responsabilidad por sus actos. Nunca pensé que mi propia familia pudiera caer tan bajo. El día que Max y Sabrina se hicieron cargo de mi nueva casa, me di cuenta de que habían perdido completamente el contacto con la realidad. Todo empezó un jueves, exactamente una semana después de que presentaran la demanda de sucesión. Regresaba del trabajo a última hora de la tarde. Me había quedado en el centro de servicio de automóviles, ocupándome de la entrega de nuevos equipos. Al llegar a la casa, vi varios coches desconocidos en la entrada. Al principio pensé que probablemente eran vecinos que venían a saludarme, pero cuando abrí la puerta vi algo increíble. Había maletas en mi recibidor, las caras maletas de diseño de Sabrina y las bolsas de deporte de Max. De la cocina llegaban voces y risas, olor a comida por encargo y tintineo de vasos. «Ahí está nuestro pequeño hombre de negocios», sonó la voz burlona de Max cuando entré en la cocina. Estaba sentado a la mesa del comedor con los pies apoyados en una silla cercana y una botella de mi whisky de colección en la mano. Sabrina estaba tumbada en el sofá del salón, hojeando una revista de moda. «¿Qué haces aquí?», pregunté, aún incrédulo. Y entonces empezó lo más absurdo. «Hemos decidido que, ya que insistes en llamarnos familia», continuó Sabrina, «deberíamos vivir juntos, como en los viejos tiempos». «Me quedé con el dormitorio principal», añadió Max, dando un sorbo a su vaso. «Estarás bien en la habitación de invitados. Estás acostumbrado a vivir modestamente, después de todo». Me quedé allí de pie, intentando comprender lo que estaba pasando. Mi casa, que había comprado con mi propio dinero, que había pagado con mi propio trabajo, se había convertido de repente en un lugar de ocupación no autorizada. «No puedes», empecé, pero Sabrina me interrumpió. «Ah, y una cosa más», dijo, sacando un documento de su bolso Prada. «Papá cree que es justo que todos tengamos el mismo acceso a la propiedad mientras dure el juicio. Aquí tienes una orden de alejamiento temporal. No puedes desahuciarnos». Cogí el papel con manos temblorosas. Efectivamente, había una orden judicial firmada por el juez Richardson, amigo de golf de mi padre desde hacía mucho tiempo. El documento me prohibía restringir el acceso de los posibles herederos a la propiedad en litigio hasta que se resolviera el caso.
«Estás loco», fue todo lo que pude decir. Al contrario, hermano, Max se levantó y me dio una palmada en el hombro. Solo estamos restableciendo la justicia. Deberías estar agradecido de que te demos la oportunidad de compensar a tu familia. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Vi cómo desempaquetaban sus pertenencias, cómo las guardaban en los armarios que yo acababa de llenar con mi propia ropa. Sabrina ya estaba planeando una pequeña reforma en el salón. «Estas cortinas son horribles. ¿Cómo has podido elegirlas?». Max estaba mirando mi colección de discos de vinilo, eligiendo los que quedaban mejor en su habitación. A las 10 de la noche llegaron nuestros padres. Pensé que habían venido a poner fin a esta locura. ¡Qué equivocado estaba! «George», empezó mi madre, sentándose en mi sillón favorito, «estamos muy decepcionados con tu comportamiento. ¿Cómo has podido ser tan egoísta?». ¿Egoísta? No podía creer lo que oía. «Han entrado en mi casa». «No es irrumpir cuando se trata de la familia», intervino mi padre. «Todos sabemos que recibiste dinero extra de tu abuelo. Si no, ¿cómo explicas tu éxito cuando tu hermano y tu hermana luchan por llegar a fin de mes? ¿Quizá porque trabajé duro, que invertí sabiamente, que no malgastaba el dinero en tonterías?». Intenté entrar en su lógica, pero fue inútil. «No te atrevas a hablarle así a tu padre», gritó mi madre. «Max y Sabrina solo intentan sobrevivir, y tú vives en el lujo y te niegas a ayudar a tu propia gente». Los miré a todos, mi familia, la gente que debería haberme apoyado, alegrarse de mi éxito. En cambio, estaban sentados en mi casa, bebiendo mi vino y acusándome de haber conseguido algo en la vida. «Y una cosa más», añadió mi padre, poniéndose en pie, «esperamos que pagues los servicios. Esta es tu casa, después de todo, y debes ser hospitalario». Se marcharon hacia medianoche, dejándome con mis vecinos no invitados. Max ya estaba roncando en mi dormitorio y Sabrina se estaba dando un tratamiento de spa en mi cuarto de baño. Me senté en mi despacho, el único lugar al que aún no habían llegado, e intenté comprender la situación. En mi escritorio había una foto de mi abuelo y pensé que me miraba con comprensión y compasión. A la mañana siguiente me desperté con música a todo volumen. Max había organizado una fiesta e invitado a un grupo de amigos. Tiraron botellas vacías por todo el primer piso y alguien incluso se quedó dormido en mi despacho. Sabrina ya había contratado a un diseñador de interiores para que recorriera la casa y tomara notas. «No te preocupes por pagarlo», me dijo cuando intenté objetar. «Simplemente lo añadiremos a la reclamación». Vi cómo mi casa perfecta se convertía en un caos. Vi cómo mis cosas desaparecían o acababan en la basura porque no encajaban con el nuevo estilo. Cómo mis vecinos miran horrorizados el sinfín de invitados y fiestas ruidosas. Por la noche recibí un mensaje del banco. Max intentaba utilizar mi dirección para abrir una línea de crédito por un importe elevado. Sabrina ya había conseguido pedir muebles para varias habitaciones, utilizando como contacto el número de teléfono de mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya era suficiente. No dejaré que destruyan todo lo que he construido. No dejaré que su codicia y su envidia destruyan mi sueño. A la mañana siguiente me levanté temprano. Esperé a que se fueran, Max a otra reunión de negocios, léase, a un bar, y Sabrina de compras con sus amigas. Saqué el teléfono e hice algunas llamadas. La primera fue a mi abogado, al que pedí que preparara todos los documentos necesarios. La segunda fue a un detective privado que llevaba varios meses recopilando información sobre el fraude financiero de Max y Sabrina. La tercera fue para el juez Peterson, un viejo amigo de mi abuelo que siempre había admirado la forma en que llevaba mi negocio. Y entonces me senté frente al ordenador y empecé a escribir. Una carta larga y detallada describiendo todo lo que había pasado en los últimos años. Todos los intentos de manipulación, todas las mentiras, todos los intentos de robarme lo que había ganado con trabajo honrado. ¿Quieres una guerra?, pensé mientras enviaba el último correo electrónico. La tendrás.
Pero esta vez voy a jugar con mis propias reglas. El plan de venganza iba madurando poco a poco en mi mente, pero cada detalle estaba cuidadosamente pensado. No iba a actuar impulsiva ni emocionalmente. No, mi venganza tenía que ser fría, calculada y completamente legal. Al fin y al cabo, había aprendido de mi abuelo no solo a llevar un negocio, sino también a defender lo que me pertenecía por derecho. La primera etapa de mi plan comenzó con una visita al detective Harrison, el hombre que había contratado hacía 3 meses, cuando sospeché por primera vez que mis parientes no tramaban nada bueno. Su despacho estaba en un edificio anodino del distrito financiero de la ciudad y me recibió con un grueso legajo de documentos. «No se va a creer lo que he encontrado», me dijo mientras exponía fotos e informes. Su hermano Max ha estado dirigiendo una operación de fraude en préstamos durante los 2 últimos años. Utilizaba documentos falsos para obtener préstamos de varios bancos, poniendo como garantía activos inexistentes. A medida que examinaba los documentos, la imagen se hacía más clara. Max no solo había malversado su parte de la herencia, sino que había intentado defraudar al sistema bancario creando empresas ficticias y presentando declaraciones de la renta falsas. ¿Y Sabrina?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Oh, tu hermana también estaba ocupada». El detective sacó otra carpeta. Utilizaba su blog de moda para blanquear dinero. Aceptaba pagos publicitarios de empresas dudosas que en realidad eran una tapadera de transacciones ilegales. Recogí todos los documentos. Serían la primera piedra de la avalancha que iba a descargar sobre mis parientes. Pero era solo el principio. Al día siguiente me reuní con mi abogado, Michael Stern. Ya había preparado todo un paquete de documentos legales, incluida una contrademanda contra Max y Sabrina por difamación e intento de apropiación fraudulenta. «Podemos presentar esto hoy», dijo Stern, mirando los papeles, «pero ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Después de todo, son tu familia». Dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que podían venir y quedarse con todo lo que había ganado, respondí mientras firmaba los papeles. Pero la verdadera venganza comenzó la semana siguiente. Esperé hasta que Max y Sabrina organizaron otra fiesta en mi casa. Esta vez invitaron a todos sus amigos Wadi Swazi, hombres de negocios con los que Max intentaba hacer tratos y miembros de la alta sociedad a los que Sabrina presumía de su dour vida. Exactamente a las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, sonó el timbre. Agentes de la policía financiera estaban en la puerta con una orden de registro. Observé desde la ventana de mi despacho cómo la cara de Max se ponía blanca cuando empezaron a leer en voz alta una lista de sus fraudes financieros. «Esto debe ser un error», gritó mientras los agentes confiscaban su portátil y sus documentos. «Exijo hablar con mi abogado». Sabrina intentó escapar por la puerta trasera, pero ya la estaban esperando. Todos sus contratos, GIRI, facturas falsas, documentos de blanqueo de dinero, todo fue documentado y entregado a las autoridades competentes. Los invitados huyeron de la fiesta como ratas de un barco que se hunde. Nadie quería verse implicado en un escándalo financiero, sobre todo después de que unos cuantos periodistas, a los que, por supuesto, había informado de antemano, empezaran a filmar todo lo que ocurría, pero eso fue solo el principio. A la mañana siguiente, todos los periódicos locales publicaron investigaciones detalladas sobre el fraude financiero de Max y Sabrina. Me aseguré de que todos los periodistas recibieran copias de los documentos que el detective Harrison había recopilado. Los herederos de un hombre rico lo pierden todo por fraude. Hijos contra un hermano, una historia de codicia y engaño, cómo dilapidar millones e intentar robar aún más. Los titulares gritaban en todas las portadas. Mis padres me llamaron histéricos. «¿Qué has hecho?», gritó mi madre. «Has destruido la reputación de nuestra familia». «No, madre», respondí con calma. «Fuiste tú quien destruyó a nuestra familia cuando decidiste que el dinero era más importante que la justicia». Pero lo mejor estaba por llegar. Me puse en contacto con todos los bancos donde Max había pedido préstamos con garantías falsas.
Estaban más que interesados en recuperar su dinero. En un día congelaron todas sus cuentas e iniciaron el procedimiento de confiscación de sus bienes. A Sabrina no le fue mejor. Sus Vido empezaron a confesar a las fuerzas del orden uno por uno, con la esperanza de una sentencia más leve. Su blog de moda fue clausurado y todas las redes sociales se llenaron de detalles escandalosos sobre sus maniobras fraudulentas. El juez Peterson, un viejo amigo de mi abuelo, revisó personalmente mi contrademanda. Después de ver todas las pruebas, no solo rechazó su reclamación sobre mi casa, sino que emitió una orden por separado prohibiéndoles acercarse a menos de 1,5 kilómetros de mi propiedad. Tu abuelo habría estado orgulloso de ti, me dijo tras la vista. No solo has protegido tu propiedad, sino también su memoria. Max y Sabrina fueron desalojados de mi casa el mismo día. Les vi llevarse sus pertenencias bajo la supervisión de los alguaciles. Sus rostros ya no irradiaban confianza en sí mismos y arrogancia. Ahora eran personas asustadas que, por primera vez en su vida, se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. «Te vas a arrepentir», siseó Max al pasar junto a mí con la última maleta. «No, hermano», respondí con calma, «eres tú quien se arrepentirá de no haber aprendido a apreciar lo que tienes y a ganártelo con un trabajo honrado». En los meses siguientes vi cómo se desmoronaba su mundo ilusorio. Max fue condenado a 3 años de cárcel por fraude financiero. Sabrina evitó la cárcel, pero recibió una cuantiosa multa y una condena condicional. Su segundo marido le pidió el divorcio cuando se enteró de su fraude. Mis padres intentaron salvar la situación ofreciéndose a pagar sus deudas, pero yo me aseguré de que todo el mundo supiera que también se trataba de dinero obtenido por medios deshonestos. Mi padre se vio obligado a dejar el bufete cuando salieron a la luz sus conexiones con clientes dudosos. 1 año después, estaba sentado en mi despacho, revisando los últimos informes sobre el trabajo de los servicios de automóviles. El negocio iba viento en popa, había abierto 2 locales más y puesto en marcha un programa de formación para jóvenes mecánicos. Había una foto de mi abuelo en la pared y podía verle sonreír con aprobación. Sobre la mesa había una carta de Max, la primera que escribía desde su encarcelamiento. En ella hablaba de sus remordimientos, de cómo se había dado cuenta de sus errores. Quizá era sincero o quizá solo buscaba una nueva forma de manipular. No respondí a la carta. Sabrina también intentó ponerse en contacto conmigo a través de amigos comunes. Ahora trabajaba de camarera en un café de carretera, ganando dinero por primera vez en su vida con un trabajo honrado. Una parte de mí se alegraba, pero otra quería que me dejaran en paz. Mis padres vendieron su gran casa y se mudaron a otra más pequeña. Mi madre ya no organizaba recepciones fastuosas y mi padre se pasaba el día intentando salvar lo que quedaba de su reputación. Y yo, finalmente, sentí paz. No porque me vengara, sino porque defendí la verdad. Demostré que el trabajo honesto y las decisiones correctas siempre ganan sobre el engaño y la codicia. Una noche, mientras ordenaba algunas cosas viejas, encontré el cuaderno de mi abuelo. En la última página escribió: «La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de vivir honradamente y con dignidad». Me di cuenta de que mi venganza no era solo una venganza, era una lección, cruel pero necesaria. Una lección de que no puedes construir tu felicidad sobre la desgracia ajena, de que no puedes conseguirlo todo de golpe sin esforzarte. Y si algún día Max y Sabrina entienden de verdad esta lección, quizá pueda volver a llamarlos hermano y hermana. Pero por ahora solo estaba feliz de tener paz en mi hogar y de poder vivir mi vida de la forma que creía correcta. Dicen que el karma es un boomerang que siempre vuelve. Nunca creí realmente en ello hasta que vi cómo funcionaba con mi familia. Los acontecimientos se desarrollaron tan deprisa que a veces ni yo misma podía estar al tanto de todo. Max no permaneció mucho tiempo en prisión. Su ardor y su capacidad para manipular a la gente no funcionaron allí. 1 mes después se peleó con otro preso mucho más fuerte que él.
una fractura de nariz fue el menor de sus problemas. Mucho peor fue el hecho de que este incidente le privó de la posibilidad de obtener la libertad anticipada. Tu hermano se ha convertido en un ejemplo de cómo no hay que comportarse, me dijo el director de la prisión durante una de mis visitas. No había planeado visitar a Max, pero quería asegurarme de que realmente cumplía su condena y no disfrutaba de un trato especial por la relación con su padre. Sabrina perdió todo lo que consideraba importante en su vida. Su marido dentista no solo le pidió el divorcio, sino que presentó una contrademanda acusándola de matrimonio fraudulento. Resultó que ella le había ocultado sus fraudes financieros y sus deudas. El juicio se convirtió en un infierno para ella al hacerse públicos todos los detalles sórdidos de su vida. «Señorita Anderson, ¿ha dicho alguna vez la verdad?», le preguntó el juez durante una de las vistas, cuando ella trató una vez más de justificar sus actos como un malentendido. Su lujoso apartamento, su ropa de diseño, sus joyas, todo fue vendido para pagar sus deudas y multas. El único trabajo que encontró fue en un café de carretera a las afueras de la ciudad. Ahora llevaba uniforme de camarera en lugar de vestidos de alta costura, y sus únicas joyas eran pendientes de plástico de una joyería local. Pero lo más interesante les ocurrió a mis padres. Al principio estaban furiosos por mis acciones. Mi padre me repudió públicamente en una reunión de su club de campo, llamándome traidora a los valores familiares. Mi madre envió cartas a todos sus amigos sociales explicándoles que yo ya no era miembro de la familia Anderson. «Ya no tenemos un hijo menor», dijo en un acto benéfico. «Eligió las posesiones materiales antes que la familia». Qué irónicas fueron esas palabras, dado todo lo que ocurrió después. El primer golpe llegó cuando salió a la luz el fraude fiscal de mi padre. Alguien, y juro que no fui yo, había enviado a Hacienda un informe detallado sobre su contabilidad creativa de los últimos 15 años. Resultó que había ocultado millones de dólares en ingresos. «James Anderson, ¿comprende la gravedad de sus infracciones?», le preguntó el inspector de Hacienda durante la auditoría. Por primera vez en su vida, mi padre no supo qué decir. Entonces empezaron a salir a la luz otros detalles de sus actividades. Resultó que llevaba años ayudando a sus clientes a blanquear dinero a través de empresas en paraísos fiscales. Su bufete estaba implicado en docenas de transacciones dudosas. Uno a uno, sus socios empezaron a distanciarse de él, temiendo manchar su reputación. La madre intentó salvar la cara en los círculos sociales, pero fue inútil. Sus amigos, que antes admiraban sus fiestas y actos benéficos, ahora la evitaban. Nadie quería relacionarse con una familia envuelta en semejante escándalo. «Elizabeth ya no forma parte de la junta directiva de nuestra organización benéfica», declaró a la prensa la directora de un club femenino local. «No podemos permitir que nuestra reputación se resienta por asociarnos con gente así». Hacienda impuso al padre una multa enorme y le ordenó pagar todos los impuestos atrasados con intereses. Tuvo que vender su participación en el bufete, pero aún así no fue suficiente. Comenzó la confiscación de bienes. Su lujosa mansión, donde crecí, fue la primera en caer bajo el martillo. Luego vino la casa de campo en el lago donde pasábamos las vacaciones de verano. La colección de antigüedades que mi madre había coleccionado durante años se vendió en una subasta por una miseria. Incluso sus joyas favoritas tuvieron que ser regaladas para pagar sus deudas. Y entonces empezó la diversión. Una tarde lluviosa oí sonar el timbre de mi casa. Mis padres estaban en la puerta, pero no eran las personas orgullosas y arrogantes que había conocido toda mi vida. Eran personas mayores y cansadas, con ropa barata del centro comercial local. «George, hijo mío», empezó mi madre, y noté que le temblaba la voz. «Hemos cometido un terrible error». «¿Cuál?», pregunté con calma, sin invitarles a entrar. «¿El de apoyar el fraude de Max y Sabrina? ¿O en el que me repudiaste por defender lo que era mío por derecho?» «Todos errores», respondió mi padre, y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. Nos cegó el orgullo y la codicia.
Olvidamos lo más importante, que la familia no es cuestión de dinero. Me contaron que ahora viven en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. El padre consiguió un trabajo como asesor jurídico en una pequeña empresa, el único lugar que le contrataría con su manchada reputación. La madre trabaja a tiempo parcial como asesora en una tienda de muebles, algo irónico para una mujer que solía contratar diseñadores para cada habitación de su casa. No pedimos dinero, se apresuró a añadir la madre al ver mi mirada escéptica. Es que te echamos de menos, hijo. Nos dimos cuenta de que eras el único que vivía bien. Los miré y sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí quería cerrarles la puerta en las narices, igual que ellos habían cerrado la puerta de su casa delante de mí. Pero otra parte de mí comprendió que se trataba de un karma real, no solo un castigo, sino una lección que te hace replantearte toda tu vida. Entra, dije finalmente, vamos a tomar un té. Estábamos sentados en la cocina, la misma en la que Max y Sabrina habían organizado sus ruidosas fiestas hacía unos meses. Ahora estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared, el mismo que solía estar en el estudio de mi abuelo. «Sabes», dije mientras servía té en sencillas tazas de cerámica, el abuelo siempre decía que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de vivir honestamente. Nos dimos cuenta demasiado tarde, replicó mi madre, y por primera vez en mi vida oí sinceridad en su voz. Ha pasado un año. Max sigue en la cárcel, donde dicen que por fin ha empezado a leer libros e incluso se ha matriculado en un curso de contabilidad. Quizá esté intentando cambiar de verdad o quizá sea solo otra forma de obtener clemencia. El tiempo lo dirá. Sabrina trabaja en el mismo café de carretera, pero ahora es la encargada. Ya no lleva vestidos de diseño ni presume de cuerpo en las redes sociales, sino que, por primera vez en su vida, trabaja de verdad y parece disfrutarlo. Mis padres, bueno, son complicados. Les he permitido volver a mi vida, pero con mis condiciones. Nos reunimos una vez a la semana para cenar en familia, modestamente, sin ostentación ni fingimiento. Poco a poco están aprendiendo a apreciar las cosas sencillas y el trabajo honesto. Y yo he ampliado mi red de servicio de automóviles a 10 locales en todo el estado. He abierto una escuela gratuita para jóvenes mecánicos, chicos a los que les apasiona su trabajo tanto como a mí. Hay un retrato de mi abuelo en la pared de mi oficina y a veces creo que está sonriendo por todo lo que está pasando. El karma existe de verdad. Pero no se trata de venganza, sino de justicia y de las lecciones que todo el mundo tiene que aprender. A veces estas lecciones son dolorosas, a veces destruyen todo lo que creíamos importante, pero al final nos enseñan lo más importante, a valorar lo que de verdad importa, la honradez, el trabajo duro y los verdaderos valores familiares. Y el dinero va y viene, pero la reputación y el honor son las cosas que permanecen con nosotros para siempre. Y si mis padres, mi hermano y mi hermana se han dado cuenta de ello, quizá no todo haya sido en vano.